Buenas noches, en esta oportunidad les daré un pequeño resumen sobre los transmisores flexibles. Mi nombre es Rogelio da Costa y este es el foro número 3 de Elementos de Máquinas 2. Los transmisores flexibles, como bandas, cables o cadenas, se utilizan para la transmisión de potencia a distancias comparativamente grandes. Cuando se emplean estos elementos, por lo general sustituyen a grupos de engranajes, ejes y subcojetines o a dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, estos simplifican mucho una máquina o instalación mecánica y son así un elemento importante para reducir costos. Entre los transmisores flexibles tenemos los transmisores por cadena. Dentro de los transmisores mecánicos con enlace flexible entre el elemento motriz y la máquina movida se encuentra la transmisión por cadena, como una de las más utilizadas para transmitir potencia mecánica de forma eficiente con un sincronismo de velocidad angular entre los elementos vinculados y cuando existe demanda de grandes cargas en los acontecimientos. Esta transmisión está compuesta de una rueda dentada motriz o una o varias ruedas dentadas conducidas y un tramo de cadena unido por ambos extremos que engrana sobre las ruedas dentadas. Adicionalmente, a los transmisores por cadena se le incorporan cubiertas potencias. En caso de transmisores que trabajan muy cargadas y a elevadas velocidades, se emplean carcasas donde la cadena es lubricada por inmersión o con surtidores de aceite a presión aplicados en las zonas de inicio del engranaje, entre la cadena y las ruedas dentadas. Los transmisores por cadena tienen gran utilidad en las máquinas de transporte, bicicletas, motocicletas y automóviles, en máquinas agrícolas, transportadoras de equipos industriales en general. Algunas de las ventajas que presentan las transmisiones por cadena es al ser comparadas con otras transmisiones de enlace flexible como transmisores por correa polea son que tienen dimensiones exteriores. Las dimensiones exteriores son menores, alto rendimiento, ausencia de deslizamiento, pequeña magnitud de carga sobre los árboles, pueden ser poco ruidosas, requieren de una lubricación adecuada, etc. Según la aplicación de las cadenas pueden ser divididas para su estudio en tres grupos: cadenas de carga, cadenas de tracción y cadenas de transmisión de potencia. Las cadenas de carga son empleadas para suspender, elevar y bajar carga. Ellas son empleadas predominantemente en las máquinas elevadoras de carga. Estas trabajan con bajas velocidades, hasta 0,5 metros por segundo, y grandes cargas. Son construidas de eslabones simples, generalmente redondos o de brindas sencillas. Cadenas de tracción. Estas son empleadas para mover cargas en las máquinas transportadoras. Trabajan con velocidades medias de hasta 2 y 4 metros por segundo. En su fabricación se emplean eslabones de pasos largos, usualmente entre los 50 y 1000 milímetros. Cadena de transmisión de potencia. En estos acontecimientos, la cadena y la rueda son usadas como engranaje flexible para transmitir torque desde el eje de rotación a otro. Generalmente son empleados eslabones pequeños y de gran precisión en sus dimensiones, con pasos entre 4 y 63 milímetros, con el objetivo de reducir las cargas dinámicas y con pasadores resistentes al desgaste para asegurar una conveniente duración. Tipos de cadenas de transmisión de potencia. Tenemos cadenas de casquillo, cadenas de eslabones perfilados, cadenas dentadas, correas dentadas, cadenas de rodillo. Las cadenas de casquillo estructuralmente coinciden con las cadenas de rodillo, pero ellas se distinguen porque no tienen rodillo, porque son generalmente más ligeras y más baratas. Las cadenas de eslabones perfilados. Este tipo de cadena tiene la ventaja de un fácil arme y desarme de sus eslabones, pues ellos no necesitan ningún otro tipo de elemento complementario. El enlace de estos eslabones se hace al despalazar lateralmente el uno con respecto al otro. Las cadenas dentadas. Las cadenas dentadas, conocidas también como cadenas silenciosas, constan de un juego de chapas con forma de diente. Estas chapas están enlazadas en determinado orden y articulan con deslizamiento o rodamiento, según sea el tipo constructivo de la cadena. Las correas dentadas. A partir de la década de los 40 surgen las correas y poleas dentadas como transmisión capaz de dar respuesta a las exigencias del sincronismo, flexibilidad y movimiento silencioso, demandadas en los nuevos diseños de la época. También tenemos las cadenas de rodillo, que son un medio altamente eficiente y versátil de transmisión mecánica.
Hasta la fecha, en el campo de la aplicación industrial, la cadena de rodillo ha sido la de mayor difusión entre la variedad disponible de las cadenas de transmisión. La normalización internacional de las cadenas de rodillo. Las posibilidades constructivas y dimensionales de las cadenas de rodillo se inició de la necesidad de normalizar las transmisiones por cadena. Se ha planteado que los primeros intentos de normalizar las cadenas surgen durante una reunión de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, en 1928. Desde esa época hasta nuestros días, la normalización de las transmisiones de cadena de rodillo ha estado dirigida a establecerse como una homogeneidad en las dimensiones de las cadenas, caracterizadas por relaciones dependientes del paso y ancho entre las placas del interior. Accesorios. Ruedas para cadenas de rodillo. La capacidad de trabajo de una transmisión por cadena depende de una buena medida, de una buena calidad de ruedas y de las transmisiones. La exactitud de fabricación de los dientes y su paso es el acabado de la superficie activa. El material empleado y el tratamiento térmico aplicado a los flancos de los dientes tienen una gran influencia en la durabilidad y el buen funcionamiento de la transmisión. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del funcionamiento de la transmisión por cadena de rodillo? Bueno, las transmisiones por cadena se clasifican como transmisores mecánicas por engranaje con enlace flexible, las cuales, como podrán comprenderse, presentan varias de las ventajas de los engranajes y de las transmisiones por correa, cualidades que a los acontecimientos por cadena les ha permitido una muy bien ganada posición dentro de las transmisiones con mayor empleo en el rango de media potencia, hasta de 100 kW y bajas velocidades de 10 metros sobre segundo. A pesar de la dualidad de características antes mencionadas, las transmisiones por cadena presentan varios aspectos distintos al resto de las transmisiones mecánicas, que requieren de ellas un especial estudio. Transmisiones por correa. Las transmisiones por correa, en su forma más sencilla, constan de una cinta colocada con tensión en dos poleas, una motriz y una movida. Al moverse, la cinta transmite energía desde la primera polea, de la polea motriz, a la polea movida, por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas. También tenemos el deslizamiento elástico en las transmisiones por correa. Este surge como un resultado de las formaciones, estiramiento y acortamiento que sufre la correa en el sentido longitudinal y acompaña el trabajo de la transmisión bajo carga. Este fenómeno es localizado en el contacto que se produce entre la correa y las poleas. Tensión estática de la correa. En una transmisión por correa con dimensiones establecidas y con adecuada cantidad de correa para el perfil seleccionado, el factor más importante que determina la capacidad de tracción de la transmisión es la tensión estática de la correa, conocida también como tensión inicial, previa o de montaje de la correa. También tenemos como transmisores flexibles las bandas, que se utilizan de ordinario para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. Tales ejes deben ser situados a cierta distancia mínima dependiendo del tipo de banda utilizada para trabajar con la mayor eficiencia. Las bandas tienen las siguientes características. Tenemos bandas planas, bandas en B o sección trapezial, banda en B eslabonada y banda sincronizante. La banda plana están hechas de cuero curtido con corteza de roble o de tela, con un algodón o rayón, impregnada de caucho o hule. Tienen su mayor aplicación donde la distingan entre centros son bastante grandes, debido a la tracción de embarque que pueden obtenerse a su adaptabilidad a distancias relativamente grandes. Las bandas planas son muy útiles en instalaciones de transmisiones de potencia o grupos de máquinas. Las bandas en B o de sección trapezial. Estas están hechas de la tela y cuerda, generalmente de algodón o de rayón, impregnadas de caucho. A diferencia de las bandas planas, las bandas en B pueden trabajar con poleas más pequeñas y a distancia entre centros más cortas. La banda B eslabonada se compone de un gran número de eslabones de tela impregnada de goma unidos por sujetadores de metal apropiados. Este tipo de banda puede abrirse en cualquier punto y ajustarse a una longitud determinada, quitando algunos de los eslabones. Banda sincronizante. Esta banda es patentada, hecha de una tela impregnada de goma o caucho, alambre de acero. Está provista de dientes que se ajustan
a ranura formada y en la periferia de las poleas. La banda sincronizante no se estira ni se resbala y en consecuencia transmite potencia con relación constante de velocidad angular. Como conclusión, podemos decir que los elementos de máquinas flexibles son muy útiles, fáciles e importantes de usar, ya que dichos elementos constituyen una gran familia de generadores de movimiento. Muchas gracias por su atención. Que tenga una feliz noche, profesor. Saludos.